El mensaje lo he titulado Nehemías, un hombre de oración y de acción. Y para ello voy a leer los dos primeros capítulos del libro de Nehemías. Es un libro del Antiguo Testamento y normalmente podemos decir que el libro de Esdras, que es anterior a Nehemías, y Nehemías, en un principio parecía que era como un libro, luego ya se partió en dos, Esdras y Nehemías, pero los dos son dos libros preciosos para conocer la historia del pueblo judío después del cautiverio. Y dice así el capítulo 1 y también el capítulo 2. Palabras de Nehemías, hijo de Alcías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice el duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispensaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero ya entró Sanbalat, eronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón,
y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. La verdad que la Biblia tiene una característica muy especial y que, contraria a muchos libros, pues la palabra de Dios es como un oasis en medio de un desierto. Había un eslogan en la secretaría del colegio allí en Buen Pastor, en Malawi, que decía, estaba escrito en la secretaría, en la entrada, ¿no? Y decía, los libros te informan, la Biblia transforma. ¿Por qué? Porque ella siempre está viva y fresca. Y la volvemos a leer una y otra vez. Y aun cuando no la sepamos de memoria, siempre conserva ese factor sorpresa que se encarga, cada vez que la leemos, de enseñarnos algo, de exhortarnos, de reprendernos o de animarnos. Y la verdad que aprender versículos de memoria, pero sabiendo lo que dice, es una buena cosa. Creo que ya lo he contado en alguna ocasión, ¿no? Pero en una iglesia, después de la dominical y después de devocional, estaba predicando y terminamos el culto y le digo a la hermana Luisa, pues ore al Señor para despedir el culto, ¿no? Y la hermana Luisa, ella, pues una mujer mayor, ya fallecido, ella oró al Señor, gracias por la iglesia, por el dominical, por el culto que hemos tenido, gracias Señor por el pastor, y yo te pido Señor que tú lo bendigas y lo guardes hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, aprender de memoria es bueno, ¿no? Pero saber lo que uno dice cuando repite esos versículos que ha aprendido de memoria, ¿no? Una vez al mes yo subo al Buen Camino, que está en el campo, tenemos allí una casa, la asociación, y todos los meses subo a hacer cultos allí. Ahora mismo tenemos como unos 19 jóvenes que están rehabilitándose de la droga y del alcohol. Y entonces yo les llevo un versículo todos los meses, y al mes siguiente, cuando voy, a ver, ¿quién lo ha aprendido de memoria? Porque lo ponen allí a la salida de la casa y cada vez que salen pues tienen que leerlo, porque lo tienen allí delante, ¿no? Y bueno, pues lo leen. De memoria lo van aprendiendo, pero no tanto, ¿no? Para el mes que viene les he prometido que le voy a hacer un regalito. A ver si así por lo menos uno lo aprende de memoria y lo dice delante de todos, ¿no? Pero bien, vamos al tema. Volver a estudiar los libros de la Biblia es algo muy refrescante. Y si hace tiempo que no has leído los libros de la Biblia, como por ejemplo estos dos libros, Esdras y Nehemías, yo os aconsejo que los leáis. Porque la verdad que se vuelven frescos, como si nunca los hubiese uno leído. ¿Por qué? Esa es la gran virtud de la palabra de Dios. Su vigencia, su riqueza, su frescura. Tú lees hoy un pasaje de la Biblia y según tu estado, como tú estás y te encuentres, así te habla la Biblia. Pero si en otro momento
estás en otra situación emocional, sentimental, de cualquier otra manera, el mismo versículo te habla de otra manera para ti, ¿no? Y la verdad que la palabra de Dios es maravillosa, ¿no? Por eso es que es bueno que no dejes de leer la Biblia, la palabra de Dios. Pero bueno, hoy vamos a ver en esta palabra de Dios a un gran siervo del Señor llamado Nehemías, que lo primero que hace es orar cuando se entera por su hermano Hanani que los muros de Jerusalén están por los suelos. Y es que la oración nos lleva a comunicarnos con Dios, nos lleva a abrirle nuestros corazones, nos lleva al quebrantamiento, nos hace ver lo débiles que somos, pero a la vez tan fuertes, porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y hablar con el Señor hace que vaciemos nuestras más íntimas intenciones delante de Él, pero sobre todo nos lleva a depender más de Dios. ¿Y cuándo nos lleva la oración a depender más de Dios? Cuando reconocemos y nos damos cuenta de nuestras incapacidades y de nuestras limitaciones. Porque la oración nos lleva a comunicarnos con Dios. Nos lleva a abrirle nuestros corazones, nos lleva al quebrantamiento y nos hace vernos lo débiles que somos, pero al mismo tiempo tan fuertes, porque el Señor está con nosotros. Eso es así. La oración también nos permite adorar, ¿sabéis a quién? Al gran yo soy. Moisés le pidió al Señor que le dijera, ¿en nombre de quién voy a ir a liberar a Egipto? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el Dios. Y disfrutar de su presencia y entregarle nuestras vidas al Señor sin reservas, esto es algo que realmente nos va a hacer mucho bien. Y entregar nuestras vidas sin reservas debe ser llevado a la práctica. De lo contrario, se convierte en una frase hecha y ya está. De las tantas que a veces manejamos los hijos de Dios y que en este tiempo están tan de moda. Frases positivistas que nos alejan de la realidad y que esconden la verdad. Mirad, no hace mucho, Damaris y yo estábamos paseando y allí, cuando hay una librería, pues, no sé, le llaman. A otra persona le llaman a la tienda de moda y cosas de todo. A mí me llaman la librería. Bueno, pues, y nos paramos a ver el escaparate, ¿no? Y me llamó la atención los libros positivistas que había, tantos libros, ¿no? La verdad es que hay muchos libros que hablan de eso. El poder del pensamiento positivo. Tú puedes crear una vida excepcional. Títulos, ¿no? Piense y hágase rico. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Hábitos atómicos. Cree en ti. Encuentra tu persona vitamina. Bueno, la verdad es que esos títulos de libros, ¿no? Entonces digo, voy a ver alguna editorial, ¿no? Y solo miré una, ¿eh? Entonces vi la editorial Planeta y entonces ponía el Google que tiene 17 libros que te pueden cambiar la vida. Pero ¿sabéis qué? Ni en la librería, que yo estoy viendo los títulos, ni en la editorial había ninguna Biblia ahí. No había ninguna Biblia. Y es que la palabra de Dios es el único libro que nos lleva a conocer su carácter, sus demandas morales, sus grandes prodigios, su amor, su ira, su santidad, en fin, todos los atributos de Dios los encontramos ahí. Y es que el diario vivir de cada hijo de Dios o cada hija de Dios nos debe llevar a experimentarlo a Él. Nos debe llevar a poner en práctica lo aprendido. Nos debe llevar a ejercitar nuestra fe y a verla actuar en nuestra propia vida y experiencia. Y no solo a nuestro favor, sino también manifestar su gloria, la gloria del Señor, que en realidad y en última instancia es lo más importante. Es así. Ver la mano de Dios.
Quizás en algún momento ya he contado también esto, pero Damaris y yo en Pinea veíamos la mano de Dios cada día, ¿no? De una forma u otra. Y estuvimos 15 días sin luz. Nosotros éramos privilegiados, teníamos un... ¿cómo se llama eso? Un generador, sí. Que con gasoil, pues tiramos la cuerda y teníamos luz, ¿no? Bueno, Esperanza lo sabe, porque ya vivía con nosotros allí. Y bueno, pues éramos privilegiados. Pues un día terminamos el colegio, después teníamos el culto de oración en la iglesia allí, y cuando regresamos, vimos la bombilla del patio que estaba encendida. Y la madre dice: ¡gracias, Señor! ¡Tenemos luz! Y luego así, reflexionando, dijimos: me dice, Julio, en España, ¿cuándo yo he dado gracias a Dios por la luz? Es decir, que yo creo que al Señor siempre tenemos que estar dándole gracias por todo, por lo que tenemos. Y a veces también por lo que no tenemos. Yo a veces me he preguntado, ¿qué es más importante? ¿La oración o la palabra de Dios? Yo creo que la respuesta es que ambas deben ir de la mano. No podemos orar a un Dios si no conocemos. Y para conocer a Dios tienes que leer su palabra. Leer su palabra. Como aquel pastor que estaba sentado y había varias personas y un hermano le dice: pastor, yo quiero que Dios me hable. Pues Dios te puede hablar si quieres. No, pero yo quiero ir a Dios, quiero que Dios me hable. Dice, pues, le dice el pastor: lee la Biblia. Que no, que quiero que me hable. Tú léela en voz alta y te estará hablando. Es así. Lee la palabra del Señor. Cuando experimentamos a Dios en nuestra vida diaria, es cuando realmente nosotros le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Aunque todo esto yo creo que ya todos vosotros lo sabéis, ¿verdad? Pero vamos a retomar el tema que nos ocupa frente a los libros de Esdras y muy especial de Nehemías. Vamos a Nehemías. Sé que he hecho una introducción un poquito más larga, pero podemos ver todo lo que hemos dicho en la vida de estos hombres. Pero enfocándonos en esta mañana, concretamente en Nehemías. Nehemías dio un problema y se afligió. Pero no se quedó ahí revolcándose en la autocompasión y en sufrimiento, sino que actuó. Nehemías dejó su cargo de copero en el gobierno persa, porque sabía que Dios quería que motivara a los judíos y que fuera el líder para reconstruir los muros de su ciudad, de la ciudad de Jerusalén. Es decir, que dejó la comodidad para ir a un lugar de aventura y que no sabía lo que le podría pasar. No fue fácil tomar la decisión. Bueno, tenemos ejemplos. Jesús dejó el cielo y no estimó ser igual a Dios como cosa que había que hacerse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y Moisés podía haber tenido todo lo que hubiera querido allí en Egipto. Privilegios, de todo, ¿no? Pero dejó Egipto para ir al desierto, para servir al Señor. Dios utilizó sus talentos para que se realizara la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y Nehemías lo hizo. Organizó, administró, supervisó, alentó, se enfrentó a la oposición, que fue bastante, confrontó la injusticia, se mantuvo así hasta que se construyeron los muros.
Nehemías no solo era un hombre de la palabra y de la oración, también fue un hombre de acción. Dios lo eligió a Nehemías porque sabía que Nehemías tenía muchos dones. Y en el momento adecuado, Nehemías fue y pidió al rey Artajerjes permiso para ir a Jerusalén a reconstruir los muros caídos. El rey aceptó. Pero es interesante resaltar en el capítulo 2, versículos 1 y 2, cómo Nehemías hace una pregunta. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué tuvo miedo Nehemías? Bien, pues debido a que era peligroso mostrar tristeza o pesar delante del rey, quien podía ejecutar a cualquiera que le desagradara en un momento, cualquiera que llevara ropa de silicio o ropa de luto, que es lo mismo, no podía ni siquiera entrar en el palacio. El libro que viene después de Nehemías se llama Esther. Y en el capítulo 4 de Esther, el versículo 2, dice que Esther vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Pero Esther entró a un riesgo de su vida por amor al pueblo. A Nehemías no le dio pena confesar su miedo y no permitió que el temor impidiera hacer las cosas que Dios le había llamado a realizar. Cuando permitimos que los temores gobiernen nuestras vidas, los hacemos más poderosos que Dios. Por eso es que yo te pregunto hoy: ¿hay alguna tarea que Dios desea que hagas y el miedo te detiene? Dios es mayor que ese miedo. Y el primer paso para superarlo es reconocerlo como un Dios todopoderoso. Porque nada es imposible para Dios. Y dicho de otra manera, todo es posible para Dios. Vemos que en Nehemías, en el versículo 4, el rey le dijo: ¿qué cosa pides? Entonces, dice el texto bíblico, entonces oré al Dios de los cielos. Lo primero que hace Nehemías es orar a Dios. Y Dios puso inmediatamente en su corazón lo que él quería, respondiendo así a su oración: que fuera a Judá para reedificar. El Señor le dio gracia delante del rey. ¿Y entonces qué consiguió Nehemías? Que el rey le diera permiso para ir a Judá. Que le diera carta para que el gobernante no lo entorpecieran. Que le diera una carta para que el guardabosque le diera madera. Por lo menos en 8 ocasiones, en este libro de Nehemías, podemos ver cómo él oraba espontáneamente. Nehemías oró en todo momento. Incluso cuando hablaba con otros ya estaba orando al Señor. Él sabía y confiaba en su Dios, porque lo conocía. En los versículos 7 y 8 de este capítulo 2, dice: además dije al rey: si place al rey que se me den cartas para gobernadores y cartas para Asaf. Y dice al final del versículo 8: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios estaba ahí en todo. Luego, más adelante, en los versículos 11 al 17, bueno, pues realmente son también preciosos, ¿no? Se nota la prudencia de Nehemías, quien llegó calladamente a Jerusalén
y pasó varios días observando y evaluando cuidadosamente el daño de los muros. Después de esto presentó su plan con mucha determinación. Demostró un excelente enfoque para la solución del problema. Y obtuvo información de primera mano, él mismo, no a través y por boca de otros, sino que él mismo fue a comprobar cómo estaban los muros. Entonces presentó la estratégica solución. Aprendemos de esto, que antes de iniciar cualquier proyecto personal, familiar o eclesial, debemos planear con anticipación, revisar la información, asegurarnos de que las ideas son realizables y orar, sobre todo, antes de todo y después. Y ser realistas para presentar con fe lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y no podemos ni debemos hacerlo solos. Porque Nehemías era un hombre y necesitó a mucha gente para poder hacer la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y cada uno con sus dones. La verdad que él escogió a gente con sus dones, cada uno. Todos no tenemos los mismos dones. Nehemías era un hombre que tenía muchos dones, pero no todos tenemos muchos dones. Hay quien tiene el don de la palabra, hay quien tiene el don del servicio, el don de la música. Bueno, la verdad que yo el don de la música no lo tengo. Tengo otros, pero el don de la música no. Vuelvo otra vez a experiencia, ¿no? Allí en Guinea. Cuando allí cantaban y alababan al Señor en el culto, pues bueno, allí ellos, un africano cuando oye música ya está ahí moviéndose, ¿no? Y bailando, ¿no? Bueno, pues, y tocando palmas. Bueno, pues yo también, tocando palmas. Pero ¿qué ocurría? Que yo iba a contrarritmo. Pero es que los pastores nos sentábamos en la primera fila. Entonces ahí estaba el coro. Y el hermano Esperanza Elías, que era el director del coro, decía al pastor ni lo miréis. Porque si no yo tan feliz y iba al contrario. Pero bueno, no es mi don la música, ¿no? Y no es mi don. Allí iban todos en una iglesia local grande y la ofrenda era como aquí, todos iban ahí, pero iban para allá, ahí bailando y tal, hasta el final, hasta la puerta, pues venían para acá, dejaban la ofrenda y se sentaban, ¿no? Y bailando y tal. Pues yo también quería hacer lo mismo. Y la hermana Gabriela, de la puerta, que la conoce bien, decía, pastor, usted lo intenta. Bueno, no tengo don de la música. Yo no voy a poner ahí con Rubén a cantar, porque voy a desentonar y voy a hacer cosas que no... Pero puedo hacer otras cosas. Y de hecho, pues el Señor me llamó a ser lo que soy, ¿no? Un siervo suyo. Bien, pues la relación espiritual muchas veces comienza con una persona. Nehemías fue instrumento de Dios, que Dios usó para dicha renovación. La buena mano de Dios estaba con él. Qué bonitos son los versículos 17 y 18. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, su puerta consumida por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijo, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Así que entre todos hicieron la obra. Porque es un trabajo de todos. No solo del pastor, no solo de los líderes, sino de toda la iglesia. Pero no es fácil, porque siempre hay oposición. Y dice aquí que la oposición estaba presente en medio del proyecto, ¿sabéis? Sanballat, Tobías, ellos se encargarían de oponerse todo lo que pudieran para que no se reconstruyeran los muros de Jerusalén. Pero Nehemías estaba confiando en su Dios. Los versículos 19-20. Lo oyeron Sanballat eronita, Tobías el siervo monita, Gesem el árabe. Hicieron escarnio de nosotros, nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta yo les dije,
el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Es decir, que el Señor está con sus hijos. El Señor está aquí con nosotros también hoy. Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas que a veces nos parecen difíciles e incluso imposibles, pero Dios lo hace, a pesar de la oposición. Pero en esos momentos, Nehemías, vemos en su palabra que Nehemías habló con Dios. Dios respondió con un plan y Nehemías confió en él. A pesar de que parecía imposible y a pesar de los obstáculos, Nehemías no se desalentó, no tiró la toalla. Hasta sus enemigos reconocieron que Dios estaba con ellos. Y Nehemías provocó entonces un despertar espiritual y una reforma, junto con Esdras, el escriba, algo muy hermoso, que si uno lee los dos libros de Esdras y Nehemías, ahí lo puede ver. Hay un montón de lecciones que podemos aprender en estos dos libros, pero donde empieza a ponerse interesante en el capítulo 8, pero eso lo dejo para que lo leáis en casa. Porque una de las cosas que más me impresiona es ver cómo después de tener varias horas parados, escuchando la ley de Dios, el pueblo quebrantado, o escuchando la palabra en una plaza allí, que hacía tiempo que no leía la palabra todos juntos, se arrepintieron por sus pecados y lloraron delante del Señor. Prometieron cambiar sus vidas y obedecer a Dios y a su palabra. Porque cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no solo encontró los muros derribados, encontró también vidas destruidas. Y aprendemos que el primer paso para reconstruir nuestras vidas espirituales es ir a la palabra de Dios. Y el resultado inmediato, después de que el pueblo fuera expuesto a la ley de Dios, fue el arrepentimiento. Dice Nehemías 8:8. Me encanta a mí este pasaje. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y como después de varias horas parados, a mí me impresiona leer esto, ¿no? Porque escuchando la ley de Dios, el pueblo quebrantado, arrepintiéndose de sus pecados, llorando delante del Señor, prometieron cambiar de vida y obedecer su palabra. Si uno, yo no tengo mucha imaginación, pero si alguien tiene más imaginación, cuando lea este capítulo, o el libro de Nehemías, va a ver algo grande, algo que hizo el Señor ahí. Porque el resultado inmediato, después de todo eso, es que el pueblo fue transformado. Porque la Biblia transforma. Tomaron pues una acción inmediata, abandonando su pecado. ¿Y qué ocurrió después de eso? Bueno, pues que se regocijaron con el Señor grandemente, que contentos, como el Señor estaba bendiciendo sus vidas espirituales. Y Dios los bendijo, como vemos en el capítulo 12, versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Qué avivamiento hubo en ese tiempo? Dios nos bendice después de un arrepentimiento genuino y trae consigo a nuestras vidas renovación espiritual y vida nueva, espiritualmente hablando. Nehemías no se limitó no solo a animar y motivar al pueblo,
también expuso las Escrituras, le reprendió por su pecado y él también se incluyó. Y vemos que el Señor ahí obró. El Señor obró ahí. Para ir concluyendo, vemos que Dios puso el deseo en el corazón de Nehemías, dándole una visión para el proyecto. Y es que la oración y la acción van tomadas de la mano. Por medio de la oración, Dios nos guía. Ora al Señor, siempre que vayas a hacer algo. No dejes de orar a Dios. En el capítulo 4, versículo 9, dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche, contra los enemigos, mientras construían. No basta reconocer y confesar pecado. Cuando viene el avivamiento a nuestra vida personal, debe producirse un cambio. Debe haber una reforma en nosotros. De lo contrario, puede ser simplemente una expresión de entusiasmo o remordimiento. Dios no quiere que tú tomes a la ligera o a medias lo que Él quiere para tu vida. Y Él quiere para ti lo mejor. Pídele a Dios que Él obre en tu vida para tomar las decisiones correctas, según su voluntad y delante de Él. Que así sea. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.